Un círculo hermenéutico es un recurso explicativo de tipo dialógico, es decir, basado en una estructura dialogal, que intenta dar razón de los aspectos generales para el entendimiento suscitado de esta forma, una nueva retroalimentación que hace discursivo el entendimiento de todo proceso hermenéutico. En primer paso tenemos la precomprensión. Antes de leer un texto tenemos ya alguna idea o sentimiento sobre él, que actúa como proyecto de interpretación. Luego, una primera lectura del texto nos deja una comprensión inicial y nos lleva a replantear el proyecto, y cada nueva relectura modificará la comprensión previa. Es necesario preguntarnos, ¿qué idea tenemos del texto antes de leerlo? ¿Qué entendimos del texto en la primera lectura? Y al volver a leer, ¿qué nuevas ideas tenemos acerca del texto? El segundo paso es reconocer los prejuicios. En este paso debemos esforzarnos por identificar los prejuicios que surgen en la lectura del texto que estamos haciendo. A medida que vamos identificando los prejuicios, estos nos van revelando algo significativo para nuestras vidas. A este respecto es importante responder qué prejuicios identificamos del autor y de nosotros para que tenga un significado en nuestras vidas. El tercer paso es la función de contextos y horizontes. Existe una distancia entre cuando se escribió el texto y nosotros. En primer lugar, debemos investigar en la situación histórica en que fue escrito el texto y debemos preguntarnos qué datos bibliográficos tenemos acerca del tiempo en que fue escrito el texto, en qué época fue escrito ese texto y cuál es el contexto histórico e ideológico del texto. En segundo lugar, no debemos olvidar nuestra época, la actualidad en la que estamos leyendo el texto. Por ello debemos comparar el contexto histórico que fue escrito el texto y en la época que estamos viviendo. Y también no olvidar los horizontes. Debemos preguntarnos qué relación tiene dicho texto y dicho contexto histórico con la de nosotros. ¿Qué diferencias hay entre el contexto del texto y el nuestro? Bueno, en el cuarto paso debemos oír el texto, aprender qué nos quiere decir el texto en cuanto lo leemos, es decir, dejarnos dar una idea principal del texto, dejar que el texto nos explique qué hay de nuevo ahí y hacernos la pregunta de qué pudimos identificar de nuevo en el texto. Quinto, aplicar el sentido. El quinto paso que debemos dar para alcanzar una comprensión correcta es el de aplicar en un caso concreto presente de nuestra existencia el sentido que hemos alcanzado del texto. Al aplicar ese sentido a una situación particular para hacerla comprensible, logramos una prueba de la validez de ese sentido que asegura su vigencia histórica. Es en el acto de aplicar el sentido de un texto donde se logra confirmar su continuidad en el tiempo. Pero además, logramos enriquecer ese sentido general del texto en la medida en la que la situación concreta en la que aplicamos nos revela algo nuevo y diferente que no estaba contenido en el texto. ¿Hay ideas del texto que tengan semejanza con alguna situación vital que yo esté viviendo? Algunas ideas del texto se relacionan con mi modo de ser, de actuar, de pensar. ¿Por qué? Finalmente, el sexto paso es interrogarnos a partir de lo que nos dice el texto, es decir, hacernos las preguntas con base en lo que ya leímos. Preguntarnos qué interpretamos acerca del texto y qué nos dejó ese texto como enseñanza. Y finalmente, respondernos a la pregunta que nos hacemos con base en el texto.